Gracias. Bien, gracias por la presentación. Buenas noches con todos nuevamente. En esta oportunidad tengo el placer de poder dirigirnos, entiendo que a un público que tiene cierto conocimiento de lo que viene a ser el rubro de perforación y voladura. Brevemente voy a presentarme. Mi nombre es John Carlos Esquivel Brito, ingeniero de minas de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, con maestría en gestión minera. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto de construcción civil en el marco de la Autoridad Nacional de la Infraestructura, en el cual desarrollo el cargo de jefe de perforación y voladura. Entonces, básicamente, la intención de este workshop es poder difundir en todo sentido el impacto positivo que tiene la perforación y voladura a nivel de la ingeniería de minas. A modo de introducción, puedo comentar que anteriormente, o por lo menos cuando yo estudiaba, se decía bastante de que, o bueno, no se decía, se relacionaba bastante el hecho de la ingeniería de minas con la perforación y voladura, ¿no? Todos teníamos ese concepto de que la única metodología, la única forma, el único lugar, el único sector donde nosotros podíamos aplicar perforación y voladura tenía que ser en una mina. Entonces, sin embargo, con el paso de los años y con esto de las redes, la tecnología y todo, nos hemos podido dar cuenta, pues, que no es tanto así, ¿no? Que hay muchos otros sectores acá en nuestro país donde requiere la aplicación o el uso de la voladura. Y los ingenieros de minas somos, entre comillas, los llamados para poder atender esta necesidad. Yo tengo una perspectiva un poco más holística de lo que es la perforación y voladura, desde el punto de vista en que la perforación y voladura suma para nuestro país. Y no estoy hablando netamente de lo que es minería. Lógicamente, la minería es el motor económico de nuestro país. Sin embargo, la voladura no solamente está ligada a la minería. Hoy voy a mostrarles un poquito de cómo es que la minería suma para la carrera de un ingeniero de minas y qué papel cumplimos nosotros como ingenieros de minas, ¿no? Porque nosotros no cumplimos un papel. Yo sé que cada uno de nosotros tiene objetivos profesionales, objetivos familiares, como todos, pero al margen de eso, siempre hay otro tipo de objetivos. Y esos objetivos, hoy día vamos a tratar de mostrarlos para que tomen un poquito más de interés en lo que es este excelente curso. Bien, vamos a iniciar indicando cuál es la importancia de la perforación y voladura. Un poquito partiendo de qué es la perforación y voladura, ¿no? Como sabemos, la perforación, ¿en qué consiste la perforación? La perforación consiste en hacer un taladro de distinto diámetro. Un taladro es un agujero de distinto diámetro, de distinta profundidad, donde finalmente se le coloca explosivo o cualquier otro tipo de producto con la finalidad de romperlo, ¿no es cierto? Entonces, esa ruptura, esa fragmentación de roca, no solamente es para extraer mineral. Esa ruptura de roca te ayuda hoy por hoy en muchas otras actividades. Y alejándonos un poquito de la minería, podríamos decir que esa ruptura de material o ese espacio geométrico que generamos con la fragmentación, nos sirve para construir carreteras, nos sirve para poder hacer presas de agua, para hacer tunelería, para hacer canales, etcétera. Y en nuestro país, actualmente han escuchado seguramente por esto del fenómeno del Niño del año 2017, lo que pasó en el 1997. A raíz de eso, nuestro país ha firmado pues un convenio con el gobierno inglés y en toda la zona costa de nuestro país, desde Ica hasta Piura, se están haciendo proyectos de protección ante las inundaciones. Y se preguntarán, ¿no? ¿Y cómo, dónde entra a tallar acá la perforación y voladura? Simple, las defensas ribereñas justamente requieren de roca de gran diámetro. Entonces, esta roca es extraída de las canteras. Entonces, el ámbito de aplicación de perforación y voladura, yo no lo quiero solamente dirigir a lo que es la minería. Si bien es cierto, la mayor oportunidad laboral está en la minería y yo, por hablarles un poco de mí, he participado o he tenido participación casi 8 de los 8 años en proyectos mineros. A la fecha, hace unos 2, 3 años ya
como que he salido un poco de la minería y me he dedicado a este tipo de servicios, ¿no? De hacer o utilizar la perforación y voladura no solamente para la minería. Entonces, en este curso, muy al margen de conocer el concepto teórico, las metodologías, las técnicas y todo lo que está evolucionando el tema de la minería con ayuda de la inteligencia artificial y todo la internet y todo ello, vamos a poder aplicarlo a lo que viene a ser la perforación y voladura. Un poquito más a detalle de lo que les estaba comentando, ¿no? Nosotros tenemos perforación y voladura, pero no solamente es minería. Si bien es cierto, los polígonos de color rojo y color amarillo son exclusivos para voladura, donde en minería subterránea, por ejemplo, hay el tema de las galerías, el tema de los piques, chimeneas y tajeos dentro de la minería subterránea, en el subsuelo. También tenemos lo que es superficial en minería a pequeña y a gran escala, ¿no es cierto? Sabemos la importancia de las minas en nuestro país, caso Quellaveco, Cerro Verde, Antamina y todas las minas grandes que ya conocemos, pero también hay minería superficial a mediana escala. Atacocha, por ejemplo, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero el objetivo de lo que les estaba comentando es lo que vemos acá de color verde, la construcción. La perforación y voladura abocado al sector de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, así como en la minería se divide o se subdivide, en este caso, tanto para subterránea como superficial, en el mundo de la construcción o en el ámbito de la construcción también encontramos esta subdivisión. Si hablamos de trabajos en el subsuelo, podemos ver casos emblemáticos en nuestro país, grandes túneles que se han construido a base de perforación y voladura. Túneles hidráulicos, por supuesto que sí. La central hidroeléctrica de Chagua, por ejemplo, en un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar, nosotros hicimos casi 3 kilómetros de túneles únicamente con perforación y voladura. Yo soy de la ciudad de Huaraz, si alguien conoce el departamento de Ancash, tenemos el túnel más largo a nivel nacional y creo que de Sudamérica, el túnel de la Punta Olímpica. Ese túnel también fue construido a base de perforación y voladura. Y si nos vayamos a trabajos de perforación y voladura a nivel superficial, carreteras, canales, canteras, presas, un trabajo muy importante en el sector de energía, por ejemplo, el gas de camisea. El gas de camisea, que seguramente han escuchado y gran parte del país es beneficiario de ese gas de camisea, ha sido construido en parte por perforación y voladura. Y se preguntarán, ¿dónde, no? ¿Cómo? Si es hidrocarburos, ¿cómo? Lo que pasa es que el gas de camisea para ser transportado usa tuberías de hasta 2 metros de diámetro. Esas tuberías han sido enterradas. Entonces, han habido sectores donde nosotros hemos tenido que hacer la excavación de canales para poder enterrar. Y donde había roca, teníamos que hacer obviamente perforación y voladura. Las presas. Las presas no solamente a nivel de infraestructura. Por ejemplo, en nuestro país hay grandes presas, ¿no? Han escuchado seguramente la presa de Limón, la que está ubicada en el departamento de Lambayeque, la presa de Gallito Ciego, que está ubicada en el departamento de Cajamarca, las grandes presas de la minería, la presa de Antamina, de Ralaves, la presa de Quellaveco, de Anglo American Quellaveco, la presa de Cerro Verde, todas esas han sido construidas a nivel de perforación y voladura. Entonces, y finalmente, antes de dejar un rubro muy importante, el tema de las carreteras. Seguramente han escuchado el nuevo proyecto que va a ser un ícono, un símbolo muy grande a nivel de Latinoamérica y de repente a nivel mundial. Va a haber un proyecto emblemático en nuestro país. ¿Cuál es? Es la carretera central. Se firmó un convenio con el gobierno de Francia donde van a hacer esa carretera, la carretera central, que es bastante sinuosa, bastante tediosa llegar al centro de nuestro país, va a ser construida o ampliada en este caso para doble vía. Eso quiere decir, conociendo la geología, la geomorfología de nuestro país, en ese sector de nuestro país, la cantidad de perforación y voladura que se va a hacer. Incluso se han hablado de grandes túneles que van a haber. Entonces, hay que enfocarnos ahí, ¿no? Como ingenieros de perforación y voladura, tenemos una gran opción para calar en un proyecto muy importante. Como mencionaba hace un momento, no solamente en nuestro país, va a ser un proyecto muy importante a nivel de Sudamérica por los desafíos geográficos que este representa.
Desafíos del ingeniero de minas. Yo quiero mencionar una frase que en algún momento un jefe mío me mencionó. Era el año 2013 y estaba trabajando, justo estábamos ingresando a la mina Cerro Verde para hacer la ampliación de la presa y necesitaban hacer perforación y voladura y un jefe que tuve en ese momento mientras bajábamos de una voladura y íbamos hacia el campamento, no íbamos al campamento, íbamos a la ciudad de Arequipa. Un beneficio que teníamos en ese proyecto es que, dada la cercanía de Arequipa hacia Cerro Verde, bajábamos todos los días a la ciudad. Entonces, después de un laborioso día, arduo día de trabajo, bajábamos a la ciudad de Arequipa y conversábamos, ¿no? Él era un ingeniero de la Católica y conversábamos en ese transcurso. Hay una frase que me marcó, o en un grupo de palabras que me marcaron. Él decía, con las palabras textuales que él mencionó. Me decía, socio, cada año o cada semestre, cada 6 meses, egresan aproximadamente 600 ingenieros de minas. De esos 600 ingenieros de minas que egresan, solamente 400 tienen el título. De esos 400, solamente 200 tienen la colegiatura. De esos 200, solamente 100 o 80 tienen conocimiento de inglés. De esos 80, 40 saben todo eso más software. Y de esos 40, solamente 10 o 15 tienen una maestría. Entonces, en este mundo tan competitivo del día de hoy, es bastante importante la preparación académica. Hoy por hoy la información está regada por todo Internet. Entonces, de repente cuando yo estudié, todavía no teníamos tanta facilidad o la comunicación o la información tan abierta para nosotros, ¿no? Era todavía bastante, teníamos que ir a la biblioteca y todo ello. Hoy por hoy, la información está en Internet. Hay software craqueados en Internet, software ligados a voladura, me refiero. Software craqueados en Internet. El Shot Plus, el iBlast, el JK Sim Blast están craqueados en Internet. Tú lo descargas, en YouTube hay tutoriales hasta que lo puedas descargar, instalar y cómo utilizarlo. Entonces, un poquito quiero dejar este concepto de que no usemos la excusa de que no, él estudia en Lima y en Lima hay más institutos, o que él estudia en Arequipa, tienen un poquito más de facilidad. No, hoy por hoy la información está al alcance de todos. Entonces, en este mundo tan competitivo de ingenieros que egresamos, eso era cuando 600 ingenieros egresaban cuando yo estaba en el 2013. Estamos 12 años después. Entonces ya no son 600, de repente son más porque han aumentado las escuelas profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, la competencia es ardua. Y a nosotros los ingenieros no nos miden, no que él es de la sierra, que él es de la costa, que él es más bajo, que él es más alto, que él es de la católica, que él es de la UNI, él es indistintamente de donde sea. A nosotros nos miden por lo que producimos. Entonces, suena un poco, digamos, de repente un poco feo, ¿no? Pero un gerente, un superintendente, un director de cualquier proyecto te mide a ti por cuánto le haces ganar a una empresa. Hay una metodología en el Last Planner que significa el valor ganado. El valor ganado lo miden en base a uno. Si tu producción, la producción, te ha costado igual que lo que has gastado, entonces no has ganado ni has perdido, estás en uno. Si estás por encima de uno, has traído beneficios para la empresa. Si estás por debajo de uno, has traído pérdida para la empresa. Entonces, lógicamente, si has estado por debajo de uno, date por liquidado, ¿no? Entonces, al ingeniero se le mide por cuánto hace ganar a la empresa. No se le mide por la buena gente, o por lo gracioso, por el aspecto físico. Entonces, ¿qué hace el ingeniero de minas? ¿Qué es lo que busca el ingeniero de minas? ¿Qué debe de saber un ingeniero de minas que está enfocado en el rubro de la perforación y voladura? Yo lo he dividido en tres etapas. Una, que es el diseño de perforación y voladura, donde no solamente es como antes agarrar una fórmula matemática, calcular borde y espaciamiento, ahora es un poco distinto, ¿no? Ahora hay una etapa muy, muy amplia en el diseño. Tú tienes que hacer el modelamiento, tienes que hacer la simulación, tienes que hacer el feedback de esto. Y lógicamente, dentro de todo esto hay el famoso protocolo de voladura, ¿no? Que es un documento que dependiendo de donde tú te encuentres, dependiendo del proyecto en el que tú te encuentres, tiene distintas etapas para su aprobación. En proyectos civiles es un poco más sencillo, pero cuando estés en mina, este protocolo de voladura a veces pasa hasta tres filtros para que misma mina lo apruebe. Entonces,
Desde la etapa de la concepción, de la gestación de la voladura, el ingeniero de minas ya tiene bastante importancia. La siguiente etapa es la supervisión y gestión en perforación. Básicamente la actividad física de la perforación. Nosotros, ¿de dónde viene la palabra supervisión, no? Es un compuesto de dos palabras, supervisión. O sea, que tienes que tener una visión bien amplia. Ser un ingeniero de campo no solamente es estar allí, firmar el documento, el IPRC, ATS y olvidarte. El ingeniero de perforación y voladura sabe que la clave para una voladura exitosa es la perforación. ¿Qué tenemos que cuidar? Paralelismo, tenemos que cuidar longitud del taladro, no puede ser más ni menos, tiene que ser lo que has diseñado. Entonces, son cositas que parecen simples, pero que al final impactan en tu voladura. Porque de nada te sirve tener el mejor software del mundo cuando tú le vas a dar un input errado. El software te arroja la información que tú le has introducido. Si le das una información errada, lógicamente lo que te arroja el software también va a ser errado. Entonces, de nada te sirve tener el mejor software del mundo. Lo otro tema importante es la verificación de la disponibilidad mecánica y la disponibilidad operativa de los equipos. Esto es importantísimo porque dependemos de la perforación. Entonces, conocer estos ratios, estos KPI de los equipos es importantísimo, es clave, porque un día que deje de perforar, ya perdimos la voladura, ya se pospuso, y ese día que perdemos jamás lo recuperamos. Durante la voladura, igual, el papel del ingeniero o el rol que tiene el ingeniero de minas es importantísimo. ¿Por qué? Porque supervisa todas estas etapas, las cuales son bastante críticas. El carguío. Tenemos que cumplir a cabalidad el factor de carga. No puede haber una variación de factor de carga porque si no, todo el plan que has tenido antes se malogró. Sea factor de carga, sea carga operante, sea factor potencia, cualquiera de los factores que vayamos a tener como ratio debemos de cuidarlo. De igual manera el amarre, ¿no? El amarre, sabemos que depende del amarre la dirección de la voladura, depende del amarre cómo quieres colocar tú el material volado, cómo quieres ubicarlo, quieres extenderlo, quieres generar una pila. El protocolo de voladura. Este protocolo de la voladura difiere del protocolo de voladura inicial porque este protocolo está ligado ya a temas de seguridad. Cada proyecto minero tiene una concepción distinta de lo que es seguridad. En algunos casos, en Antamina, por ejemplo, nosotros propusimos un radio de influencia de acuerdo a ley, ¿no? La ley te dice 500 metros para personas y 300 metros para equipos. Nosotros con una subcontratista llegamos a Antamina para efectuar trabajos de voladura cerca a una chancadora y entonces la mina Antamina nos dijo, no, ese criterio que tú tienes acá en Antamina no funciona. Nos explicaron el por qué y nos entregaron sus estándares. Ellos manejaban 750 metros para personas y 400 para equipos. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la variación? Nos contaron la experiencia porque en un disparo, en una voladura de una contratista X, habían ubicado todos los equipos a 300 metros. Sin embargo, un fly rock, una roca volante, había impactado en una luminaria. Cuando pasó, se hizo la investigación del evento, por qué pasó. Lo primero que calcularon es la distancia de la zona de voladura hasta la luminaria y había una distancia de 326 metros. En teoría se había cumplido el radio de influencia. Sin embargo, ya entran a tallar otros factores, ¿no? Factor de carga, o el factor de potencia, o la dirección, etcétera. Entonces, a raíz de estos eventos se implementan nuevas medidas de control. Y como medida de control, Antamina estandarizó para este proyecto 400 metros para equipos y 750 metros para personas. Otro tema importante es el tema de las vibraciones. He tenido la oportunidad de participar en proyectos donde teníamos estructuras sensibles a muy cerca, muy cercano. Hemos volado cerca a túneles que tenían instalaciones bastante sensibles, hemos volado a presas donde tenían resistencia o límites máximos permisibles en temas de vibración inferior a 4 milímetros por segundo. He tenido la oportunidad de volar en un lugar donde hacían inyecciones de consolidación e impermeabilización. ¿Qué son esas actividades? Por ejemplo, las inyecciones de impermeabilización perforan 25 metros y luego le introducen lechada de cemento. Entonces, introducían la lechada de cemento y nosotros al segundo día de haber introducido lechada de cemento, con un tiempo de fragua prudente, volábamos a cierta distancia. Entonces, esto también es importantísimo, ¿no? Porque si bien es cierto, es voladura, pero ya la voladura tiene otro tipo de función. No nos interesa tanto el moler la roca, simplemente fragmentarla. Nos interesaba más cuidar las estructuras. Entonces,
el papel del ingeniero de minas para diseñar una voladura no solamente tiene que estar enfocado en romper. Hay muchas voladuras que están enfocadas en otro tipo de cuidados, de protecciones. Este es un caso, por ejemplo, bastante específico. Finalmente, la inspección de la voladura, ¿no? Una vez que termina la voladura y se han disipado los gases, el ingeniero de minas es el responsable de ingresar y verificar que no hayan quedado tiros cortados. Y este paso o este punto es bastante importante en el sentido de la seguridad. Acuérdense que luego va a entrar un equipo de movimiento de tierra, sea excavadora, sea pala o cualquier equipo, a hacer el movimiento de este material. Y si nosotros dejamos un resto de explosivo, lógicamente la interacción entre la máquina y el resto del explosivo va a ser bastante crítico. Entonces, he detallado de manera bastante rápida el rol del ingeniero de minas. Entonces, el curso va a hablar bastante de todo esto. Va a hablar de diseño, va a hablar de modelamiento, va a hablar de simulación, va a hablar de la supervisión, va a hablar de equipos de perforación, va a hablar de metodologías de carguío, va a hablar de todo ello. Tratar de englobar y hacer una formación, complementar la formación para que la formación del ingeniero sea de manera integral. No solamente en voladura, no solamente en perforación, sino de manera integral. Vamos a pasar un poco rápido ese tema de los sectores y oportunidad para los ingenieros de perforación y voladura, porque ya lo hemos conversado. Los sectores en nuestro país. Si bien es cierto, la minería, lo mencioné en un principio, la minería es, digamos, el combustible de la economía de nuestro país. Ya sabemos muy bien cómo aporta la minería en nuestro país, pero la perforación y voladura no solamente está en minería. Está en el transporte, está en el rubro eléctrico, está en saneamiento y está en algunos otros sectores como energía y la agricultura. En el transporte, como habíamos mencionado, ¿no? Habíamos dado ejemplos de túneles, de carreteras, puertos. Esto del tema de los puertos, seguramente han escuchado el famoso puerto de Chancay. En ese puerto de Chancay se ha hecho perforación y voladura. Se preguntarán, ¿pero para qué? ¿Cómo? Las plataformas inmensas que han generado para descargar todos los buques que van a llegar del extranjero se han generado a partir de perforación y voladura. Entonces, ¿cómo es, no? La minería, si bien es cierto, la minería es donde más se usa perforación y voladura, hoy por hoy ya no nos centremos solamente en la minería. Hay un montón de ámbitos de aplicación. En el sector eléctrico, en las centrales hidroeléctricas. Había comentado yo el caso que teníamos donde había participado en la central hidroeléctrica de Chagua, en el departamento de Huánuco. Saneamiento, el tema de las presas y las alcantarillas. Habrán escuchado también de proyectos emblemáticos en nuestro país, caso Chavimochic. Chavimochic es un conjunto de canales donde llevan agua desde el Chicama hasta casi Chimbote. Son canales madre que se han generado con la finalidad de llevar agua a zonas desérticas. Hace años, de niño o adolescente, viajaba a Trujillo y el ingreso a Trujillo era todo arena, todo desierto, ¿no? Ahora, si tú ingresas a la ciudad de Trujillo, es todo verde. Básicamente por este proyecto Chaimochic que se ha encargado de llevar agua pues, a estos departamentos. Ahora, es importantísimo saber cómo ha influido la perforación y voladura, porque son canales inmensos. Cuando hablamos de canales, de repente nos hacemos en la mente canales pequeños, ¿no? De secciones trapezoidales, de arriba 2 metros, abajo 1 metro. Esos canales de Chavimochic son canales inmensos, son canales madre le denominan. Son canales de sección trapezoidal también, donde tienen arriba 8 metros como base mayor y la base menor 4 metros. Imagínense la sección, ¿no? Entonces, ese movimiento de tierras masivo ya requiere uso de perforación y voladura cuando encontremos presencia de roca. Sector de energía, les había mencionado el tema del gasoducto para llevar el gas de camisea, por ejemplo, y en el sector agrícola, similar a lo que les comenté con el tema del proyecto Chavimochic. Habíamos estado comentando acerca del desafío, ¿no? Del desafío que es ingresar a este tipo de sectores, en comparación un poco con lo que es la minería. Pasa que en minería, como estaba diciendo, todo está estandarizado. Sin embargo, en otros sectores, cuando tú ingresas como responsable de perforación y voladura, tú tienes que planificar, tú tienes que gestar este proyecto. Tienes que cuantificar los recursos, me refiero a los explosivos. Tienes que cuantificar los equipos. Tienes que cuantificar los recursos humanos. Entonces, tú lo tienes que ver de manera holística, de manera general. Tienes que tener una visión bastante amplia. Toda es la planificación. ¿Por qué? Porque estos proyectos son bastante cortos. A veces le duran 1 o 2 años como máximo.
Entonces, tú tienes que hacer una planificación bastante precisa. En minería son proyectos que se van por de largo, ¿no? 20, 25 años y un poquito más de repente. Sin embargo, en construcción civil, sea el sector que sea, tienes mucho menor cuantía en temas de tiempo, tienes un desafío mucho más grande. Ahora, lógicamente también en minería superficial hay un desafío bastante fuerte, ¿no? Tienes que saber, como mencionaba en un principio, los ingenieros tienen que ser integrales. No solamente decía, soy ingeniero y se acabó. Yo tengo que tener conocimiento de computación, ahora, hoy por hoy está el BIM, yo tengo que conocer BIM, tengo que conocer el inglés. Entonces, hay un desafío bastante interesante en este rubro de la perforación y voladura. Entonces, nosotros durante la sesión vamos a ver bastante lo que es el proceso de perforación y voladura desde su concepción. Desde conocer el macizo rocoso o el depósito geológico, desde conocerlo, independientemente si estamos en mina o en un proyecto civil, siempre tenemos que conocer dónde vamos a interactuar. Tenemos que conocer la roca, el macizo rocoso en este caso, ¿no? No solamente la roca. Posterior a conocer la roca, tenemos que hacer la modelización. Lo que estaba comentando, tenemos que simular y modelarlo. Hacemos el diseño, hacemos la perforación, hacemos el carguío y volamos. Nosotros como ingenieros de perforación y voladura, si bien es cierto, nos centramos en estas etapas de acá, en estas 6 etapas de acá, pero tenemos que enfocarnos en atender a nuestro siguiente cliente. ¿Cuál es nuestro siguiente cliente? El carguío del transporte. El subsiguiente, el chancado y la molienda. Nuestra actividad de perforación y voladura tiene que atender de manera cuasi perfecta o casi perfecta a estas actividades. Porque el éxito de la voladura no solamente es que yo diga voladura sin novedad, el éxito es que el carguío sea óptimo, que el transporte sea óptimo y que el chancao sea óptimo. Y cuando hablo de óptimo me refiero a que sea económicamente rentable. Vamos a ver de manera global el tema de la perforación y voladura, desde la concepción, desde la fabricación, desde el transporte, desde el almacenamiento, desde la legislación peruana. La legislación peruana es bastante, bastante compleja en el tema del uso de los explosivos. Tenemos que satisfacer 3 permisos: la manipulación, el almacenamiento y la compra de explosivos. Entonces, son permisos que, por ejemplo, en la minería ya te lo entregan. Cuando tú vas a trabajar en la mina, te dicen ya tienen un polvorín aprobado, ya tienen todos los permisos. Pero cuando trabajas en construcción, como ingeniero responsable, tú tienes que hacerte cargo de toda esa gestión. Tienes que hacerte cargo del transporte, tienes que hacerte cargo de un almacenamiento y un cuidado bien exquisito de los explosivos, porque esto es supeditado, bueno, supeditado no es la palabra, es la SUCAMEC es el ente que regula ese tipo de actividades. Y la SUCAMEC podría hasta quitarte el uso de los explosivos si es que tú haces un mal diseño o haces un mal uso de los explosivos. Finalmente, vamos a ver el transporte interno desde el polvorín hasta la zona de explosivos y la voladura, ¿no? Como comenté, el curso va a englobar no solamente perforación y voladura como actividades físicas, sino va a hablar desde la concepción, cómo es el proceso en general. Porque muchas veces en la universidad lo que nos enseñan es perforas, calculas tu borde de espaciamiento y vuelas. Eso es lo que te dicen en la universidad, ¿no? Cuando hay un antes y hay un después, que nosotros como ingenieros debemos de conocer. Ya para finalizar, vamos a ver el tema de los cursos o los tópicos que vamos a tocar. Vamos a hablar, como les decía, la introducción, las aplicaciones del mundo de perforación y voladura mucho más a detalle. Vamos a ver cómo se calculan los parámetros geométricos de perforación y voladura para cada tipo de aplicación, para cada tipo de sector. Vamos a hablar de la voladura subterránea. Vamos a hablar de la automatización. Hoy por hoy en nuestro país hay ya minas semiautónomas, perforación y voladura casi autónoma en algunas minas. Vamos a hablar de lo que les comentaba, de la permisología para usar explosivos. Vamos a hablar también de la seguridad, que es muy importante. Acuérdense que estamos trabajando con explosivos, ¿no? Vamos a hablar del diseño en sí de perforación y voladura. Vamos a conversar también de la supervisión. Este módulo es bastante importante porque habla del papel que hacemos nosotros, cómo es el rol que debemos de seguir como ingenieros de minas. La planificación subterránea y superficial, cómo se conceptualiza de distintos puntos de vista, es distinto lo subterráneo con lo superficial. Vamos a hablar de lo que es el software, un software específico para conocimiento de todos. Y finalmente vamos a hablar de 2 temas importantes, de fragmentación de roca. ¿Por qué no dice voladura?
porque la voladura es con explosivos, la fragmentación es con otro tipo de material. Como acá mismo le indica, producto no explosivo. Y no es que estos productos han sido utilizados en obras civiles, ¿ah? Estos productos han sido utilizados en las grandes minas de nuestro país. El caso de plasma ha sido utilizado en Quellaveco, donde yo participé, tuve la gran oportunidad de participar. Hicimos voladura, bueno, hicimos fragmentación con un producto plasma que no es regulado por su CAMEC, que no es explosivo, que tiene sus pros y sus contras, que lo vamos a conocer en el curso. Y en Antamina utilizamos el famoso producto Rompex, que es un producto pirotécnico que no utiliza el tema de explosivos. Es un producto ecoamigable, donde toda la concepción de este producto es completamente distinta a los explosivos, pero tiene una finalidad similar, que fractura la roca. ¿Cuál es la diferencia? Algunos son con temas, el explosivo en sí te genera una mejor granulometría. Sin embargo, la fragmentación, como su propio nombre lo indica, solamente fragmenta, ¿no? O solamente tritura de cierta forma el tema de los explosivos, el tema de la roca o el macizo rocoso. Vamos a hablar de casos prácticos, no solamente teórico, ¿no? Vamos a hablar de perforación y voladura en Antamina, en Mina Tacocha, en Quellaveco, defensa ribereña Chicama, Perú, en obras de carretera, en la carretera interoceánica, en la carretera que une Cantaguayay y en el proyecto en el que actualmente me encuentro, ¿no? En defensa ribereña del río Olmos. Entonces, el curso no solamente va a tratar de lo que es perforación y voladura de manera teórica y simulación, no. Cada clase, cada sesión que hagamos va a ser enfocada con casos prácticos en los proyectos en los cuales he tenido la oportunidad de participar y he tenido pues éxito en cada uno de ellos. Bien, eso sería todo de mi parte. Si es que hubiese alguna pregunta, alguna acotación por parte de ustedes,